Buenos días, mi gente amada, mis hermanos, hermanas de Venezuela, guerreros, guerreras, seres de luz. Ahora más que nunca, sí señor. Me siento llamada para hacer una conexión porque hay energías que ahora mismo así lo están solicitando, se lo están pidiendo. Hay mucha información que se nos está haciendo llegar. Muchísimas inquietudes, muchísimas dudas en este momento. Voy a iniciar, ya que hay mucha información, voy a iniciar con este hermoso oráculo de los ángeles, los arcángeles, con un mensaje para nosotros, claro que sí. Vamos a ver cómo están estas energías angelicales. Okay, vamos a iniciar con una carta. Tenemos acá, wow, valor. El arcángel Ariel nos está pidiendo que tengamos valor, que sigamos teniendo valor y que defendamos nuestras creencias. Wow, me dicen que tome una carta más. Voy a ir por partes. Acá tenemos esta carta, importantes mensajes para hoy. De la parte de arriba tenemos a la victoria. Fuertes los ángeles y los arcángeles con Venezuela, señores, fuertes con nosotros, sí señor. Agradecida, eternamente agradecida. Fíjate, la victoria nos está hablando de el arcángel Sandalfón. Nos dice: tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Se me entrecorta la voz de la emoción. Gracias, gracias, gracias. Que mantengamos la fe, señores. Mantengamos la fe, mantengamos el valor arriba, mantengamos la fuerza. Excelente mensaje angelical. Yo sabía que te iba a estar fuerte, pero no tanto. Qué bonito. Gracias. Tenemos aquí sentido del humor. Una oración para un ángel y un arcángel muy potente que nos dice: gracias por ayudarnos a ver lo mejor de esta situación, a mantener la calma, a mantener la fe, a mantener, a pesar del dolor, una sonrisa en el rostro. Venezuela, los ángeles ahora mismo nos están hablando de que mantengamos el sentido del humor arriba, las vibraciones altas. Esto no es un chiste, esto no es una broma. El sentido del humor es una vibración muy elevada que nos lleva por un camino de iluminación. Cuando somos capaces de sentir, de percibir una situación dada, determinada, podemos lograr sacar hasta lo mejor de lo peor, sí señor, para así poder reírnos en buen grado de la naturaleza humana, para poder percibir, entender y comprender que todo esto es transitorio, que esto no va a ser eterno, que esto está pasando. Danos el permiso para observar nuestras experiencias bajo una nueva luz y atraer el amor y la energía curativa y creativa. Madre mía, si estas no son energías potentes y muy fuertes, ya me dirán cuáles son. Valor, victoria, mantener el ánimo, mantener el sentido de poder transmutar lo negativo y sacar lo mejor de cada situación. Venezuela, mensaje fuerte viene en este instante. Aquí tenemos el movimiento, mensaje de los guerreros de Avalon, los hijos del viaje sagrado de Avalon. Nos dice que nos mantengamos en movimientos. Venezuela, número 3, número 6, 36, 63. Te comento algo, Venezuela, hoy es 5 de agosto. Ayer tuvimos una hermosísima luna nueva. Ayer 4, te estoy diciendo, te voy a hacer un pequeño esquema de cómo están ahora mismo las energías en este momento. Por eso nos dicen que nos mantengamos en movimiento, que no nos detengamos y tengamos el valor de seguir. La victoria está en nuestras manos, no estamos solos. Que mantengamos el movimiento, el cauce del río, la fluidez del río. Este 888, que el 8 de este mes, tenemos un portal del león, un portal extremadamente potente, poderoso. En ese portal se unifican 3 números muy potentes. El 8, por supuesto, que nos habla de la abundancia, del poder creativo, del poder evolutivo, del poder de avanzar, de crecer. Al repetirse 3 veces el número 8, tenemos el número 3 también, que nos habla de la Santísima Trinidad. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad con Venezuela, con nosotros. Señores, aprovechemos estos portales, mantengámonos en movimiento, mantengamos el ánimo arriba. Por más que nos quieran bombardear, por más que nos quieran atacar, que nos quieran hacer desfallecer, vamos a mantener el ánimo arriba. Tenemos la victoria y tengamos el valor de hacerlo. Para hacer esto hay que tener mucho valor, Venezuela. Sí, señor, yo lo sé. Yo lo sé. Y desde aquí quiero hacer llegar mi más sentido
sentidas condolencias para toda esa familia que están llorando ahora mismo a sus hijos, a sus familiares desaparecidos, a sus familiares fallecidos, caídos en esta batalla, en esto. Ninguna gota, ninguna lágrima, ninguna gota de sangre, ninguna lágrima será en vano, Venezuela, ninguna. Créanme que ninguna. Los seres de luz nos están mirando desde muy alto, claro que sí. Aprovechemos este portal del 8 para sincronizarnos, para movernos, para avanzar en paz, en abundancia y en creatividad lumínica, con los ángeles, con los arcángeles, con nuestra fuerza creadora. Recordemos que este 19-8 también tenemos una luna llena que va a estar maravillosa, una luna de creación, una luna potente. Así que tenemos energías muy fuertes a nuestro entorno. Mira algo, receptividad y compartir. Creo que así recibimos todas las energías positivas. Venezuela ahora mismo está abierta para recibir ayuda, para recibir apoyo. Está con los brazos en alto para recibir todo lo que significa bendiciones, oportunidades para avanzar, para evolucionar. Sí, Señor. Fíjate algo. Aquí tenemos el arcano del rayo. Aquí tenemos cómo se están rompiendo estructuras ahora mismo, cómo se están rompiendo patrones, cómo se están desquebrajando desde la raíz muchísimas instituciones mal constituidas, mal formadas, mal establecidas. Un momento bastante potente de desequilibrio en lo que se está hablando a nivel oficialista, sí, señor. Podemos ver aquí dos esquinas de un tablero. En el medio vemos lo que estamos obteniendo ahora mismo, lo que es la bendición y la protección divina de nuestras deidades superiores. Venezuela tiene deidades que nos aman, tenemos deidades que nos aman y nos protegen, Señor. Y a su vez hay mucha molestia. Yo voy a ver aquí. Recuerda que también el número 6, que al sumar todos estos números tenemos también un 6 muy importante, que tenemos el 6, nos habla del amor incondicional, de ese amor tan potente, ese amor que nos une y que ahora nos está uniendo más que nunca. Ya yo empecé a transpirar porque me emociono, de verdad que me emociono mucho al ver estas energías. Vamos a ver ahora, vamos a esclarecer cómo está el momento presente, cómo está esta gente a la que no le voy a dar nombre para no bajar las energías. Aquí se está hablando claramente de planes de huida, planes de ida, planes de escape, necesidad de huir. También me pueden estar hablando, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Mira, aquí estoy viendo un panorama bastante completo, bastante álgido. Bastante álgido porque se me repiten, este tarot es muy particular, te voy a explicar algo. En este tarot hay repetidas varias cartas de diferentes gráficas, se repiten, no son en las tradicionales del tarot de que son los 22 arcanos, 56 menores, 22 mayores, no, 78 cartas, no, aquí hay unas que son repetidas. Aquí se me repite ahora mismo el 3 de espadas, que es la traición, la ruptura en todos los esquemas, gente que está ida de la realidad, literalmente, ida de la realidad. Ellos intentan dar una cara de triunfo, de éxito, pero no se sostienen sobre sus propios pies. Aquí se les ha ido el alma, si es que alguna vez la han tenido. Aquí hay doble traición. Hay traición tanto a nivel de sangre propia como a nivel de gente que que creían que era de confianza. Hay gente que no duerme, gente que no descansa. Gente que literalmente no tiene paz en ningún momento del día. Y esto les está cobrando bastante factura. Sí, Señor, esclaréceme este 2 de copas, por favor. Tenemos aquí decisiones, el tiempo se les acaba, Señor, sí, Señor, aquí se está moviendo la báscula, el péndulo del reloj, se les está moviendo y lo saben, se les está agotando la energía y las fuerzas para intentar tapar el sol con un dedo. Enfermedades graves, enfermedades fuertes, enfermedades en la sangre. Aquí veo un alto dirigente que grita mucho, que habla muy fuerte, que es un esbirro, que es una persona dañina, tóxica, que tiene problemas fuertes de intoxicación sanguínea a nivel de sangre. Están intentando de unirse a algo que ya se descabrajó, algo que ya se rompió, una soga que ya se ha roto. Están tratando de agarrarse de clavos calientes, señores. Ya hay una decisión tomada, sí, Señor. Personas que están secuestradas ahora mismo, personas que han podido salir del secuestro, están contando todo. Gente, dirigente, personas a nivel internacional que están teniendo la voz, cada vez tienen más voz para contar lo que está pasando. Gente que está secuestrada, que está siendo maltratada ahora mismo,
familiares en el exterior, estas personas están contándolo todo, están haciendo movimientos muy potentes, muy fuertes, muy lumínicos. Hay mucha furia, hay mucha furia, hay mucha furia y mucho deseo de venganza. Pero no estamos solos, no estamos solos. Este dolor no va a ser en vano, familia. Este dolor no va a ser en vano, no está siendo en vano. Fíjate cómo tiene las cargas en las espaldas. Fíjate, me vuelve a salir otra vez una mujer que está en peligro su vida. Prácticamente esta persona se mantiene a base de drogas, de medicamentos, porque no puede hacerlo de por sí mismo. Están intentando alargar la vida porque no quieren dar la noticia. Gente muy enferma veo acá, personas que ya tienen prácticamente que hasta orden de salida para irse, pero no pueden hacerlo porque se saben perdidos. Vamos a cambiar un momento las energías del tarot, por favor, porque esto está bastante potente, bastante fuerte con esta doble traición que se nos hacemos. Esta gente está desafiando hasta más no poder la presión internacional. Están jugando al psicoterror, están jugando a la humillación, a humillar, a dañar, a maltratar, a infligir dolor, a infligir mucho dolor, pero todo esto se les vuelve en contra. Vamos a aclarar un momento esta energía que tengo acá de molestias a nivel. Sí, señor. Aquí hay fuego que se va a encender, aquí hay justicia que se va a tomar por las manos divinas. Esta gente ha jugado con candelas, mira, se están quemando. Sí, señor, se están quemando. Aquí suceden milagros. A esta gente se le voltean sus propias energías manipuladas de daño. El daño se les regresa, se les reversa. Esta carta me gusta mucho porque es el banquete ofertado de las divinidades para nosotros, para Venezuela. La luz en el camino, el banquete servido, la comida plena, la abundancia, la luz, la prosperidad, el avance. A esta gente se le derrumba la vida, se les cae. Será visto a nivel internacional como un acto como un milagro, literalmente, como un milagro, una sucesión de milagros, mejor dicho, una concatenación de milagros. Estas personas han jugado a amarrar y a atar seres que estaban en otro plano, gente que no tenía que haber sido tocada, que no tuvo que haber sido molestada, ni mucho menos humillada a nivel que lo han hecho, así se sienten. Y se les está volteando en su contra y no tardan, el tiempo se les agota cada vez más, cada vez hay menos monedas a las que pueden hacer ellos alcanzar, se les trancan los caminos cada vez más. Fíjate algo, aquí no hay manera de salir, aquí hay acorralamiento, cruce del camino, aquí no van a poder tirar de lo que tanto les ha costado forjar de una manera tan tortuosa y tan indigna. Madre mía, sí. Ellos intentan de pagar cada minuto de vida que tienen, ellos los están pacientes que por el hecho de que estén pagando, pueden respirar. Hasta eso, señores, hasta el aire les cuesta respirarlo. Sienten que ni siquiera son dignos del aire, pero intentan mostrar la cara contraria. Se les voltean personas muy cercanas, personas hasta de la misma sangre, familiares, seres cercanos, la gente que ellos pensaban que por lo menos tienen algo de empatía hacia ellos, ya no la hay, no existe, esto no existe. Esta gente está viviendo sus últimos momentos a nivel emocional y a nivel físico y muchísima enfermedad, Venezuela. No desfallezcamos, por favor, no desfallezcamos. Ahora mismo me están indicando de que recordemos precisamente que para restablecer la democracia en Venezuela, para restablecerla, se requiere pasar por un momento bastante fuerte, bastante álgido, que lo estamos pasando, no desfallecer. Por eso nos indican que mantengamos el valor de seguir avanzando, de seguir adelante, porque esto le queda muy poco. Yo digo que no, en el tarot no se habla de tiempo, en la energía no se habla de tiempo, pero esto es un avance demasiado veloz. Demasiado veloz. El señor hasta se volteó, vamos a dejarla fuera. Recordar, Venezuela, que la palabra tiene mucho poder. La palabra tiene mucho poder, vamos a aceptarlo, reconocerlo, vivirlo. Esta gente no tiene descanso, esta gente vive en constante miedo, constante ansiedad, estrés, sensación de agobio, tienen demasiada sobrecarga mental, temen por sus vidas, temen por su libertad, aunque libertad ya no tienen capacidad de relajarse, no tienen paz ni tranquilidad. Están ahora mismo ante santuarios, gente hospitalizada, gente muy enferma, como te lo estoy diciendo, gente que está tumbada y no se va a levantar.
no pueden levantar a ciertas personas ni con medicamentos. Se están intentando reagrupar, pero no pueden. Cada vez se les alejan más los que son los caminos para unificarse, para unirse y para poder hacer lo que necesitan y quieren hacer. Aquí hay un sí rotundo. Vamos a fijarnos en algo. Aquí se me repite una energía de emperador, de potencia, de persona que se empodera en su cargo, que asume su cargo. Hay una estabilidad estructural. Esta carta me habla mucho de crear las estructuras de nuestra vida, de reafirmar lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, hacia donde nos vamos a mover. Aquí una persona paterna, una figura bastante estable a nivel emocional, a nivel de integridad, muy práctica, con mucho enfoque, disciplina, pone en práctica lo que tiene que poner en práctica y da el banderazo de partida para tomar ciertas acciones que se requieren hacer y se van a hacer. Y se van a hacer, sí señor. Aquí la sota de bastos nos habla que sí, y con entusiasmo. Vienen noticias buenas, viene valor, optimismo, fidelidad. Jóvenes, valientes, energéticos sumándose a una causa. Me hablan también de gente a nivel de la escala del arte, de la política exterior. Gente que tiene muchísima capacidad oratoria de predicar, que inspira. Me pueden estar hablando hasta de atletas, de artistas, de personas que están en el medio artístico, que están dando su apoyo, están dando su voz para proteger y cuidar a Venezuela y para sacarla de este momento. ¿Qué se les viene? Se les viene esto, el dolor, desgarro, traición. Me han salido 3 veces el arcano menor del 3 de espadas, 3 veces me ha salido y no es en vano. Se le aleja a todo el mundo, hay ausencia, hay división. Hay infidelidad, hay trastornos mentales muy fuertes, señores, distracción, mala memoria. Dime si hay alguna pregunta que el público quiera hacer en este momento, por favor. Vamos a cambiar las energías con esto. Bueno, hemos apreciado que en varias lecturas las energías no han variado. La libertad es inminente, la libertad está en parto, donde hay parto, hay dolor, hay sangre, y la pregunta es ¿cuáles son las características de la traición? Ya que vemos en las energías que hay traición. La traición viene como un atentado a la vida. La traición viene de la Fuerza Armada. Es algo parecido a lo del 11 de abril del 2002. Pues eso, ¿cuáles son las características de esta traición que está recibiendo el tirano? Fíjate algo, aquí se ha intentado hacer conexión a nivel de establecer y de ponerse de acuerdo, de negociar, de planteársele caminos de salida. Ya lo hemos visto varias veces, pero hay un no rotundo, hay una negación, hay un aferrarse al poder, un aferrarse a lo único que tienen o que siente que tienen. Sí, aquí se empuña armas, aquí se toma acción, aquí hay un inicio, aquí esta gente tienen que sacarla literalmente por los malos. La traición viene directamente del interior, viene de adentro, viene de ellos mismos. Nos vamos a estar enterando en próximas horas de que le van a dar un zarpazo de oso a esta gente, le van a dar un zarpazo de oso, les van a dar un estruendo, le van a jalar el mantel, por así decirlo. Le van a jalar el mantel. Sí, ya. 4. Mira, mucha gente de la corte presente aquí, mucha gente de la corte, muchísima. Para ellos no es un secreto de que la gente que dice que están con ellos no están con ellos. Se les volteó todo el mundo. Tienen un grupo muy minúsculo en altos cargos, personas que están muy, muy bien acomodadas, por así decirlo, pero hasta allí. De allí para adelante no tienen más nada. Debajo de estas personas que están apoderadas en altas cúpulas, hay gente por debajo que de hecho ha ayudado a que todos estos documentos llegasen a donde tienen que llegar. Personas de bajos rangos que están en contra, que se han volteado, cada vez son más. Moviéndose por debajo. Arcano mayor 18 de la luna me está hablando de lo que se está haciendo por debajo, pero esta gente lo sospecha y lo sabe, no saben de quién confiarse. Esta movida está interesante porque es un quiebre en las fuerzas que tienen las armas en el país. Hay un quiebre muy grande, una división espectacularmente grande. A esta gente se les
se les cae, se le cae la fuerza para sostener. Aquí se inicia de cero y la gente pequeña sale y toma el poder, porque son mayoría, porque son más personas, es grupo grande, grupo reunido y cada vez comunicándose más, aunque lo han intentado. También me están diciendo aquí que hay una persona que está del lado del bando ganador, del bando victorioso, que su vida corre peligro. Hay una señora mayor, bastante mayor, no estamos hablando de un dirigente, estamos hablando de una persona mayor. Cuánta energía femenina en lastimada, sí, señora. Aquí están poniendo acción para que ocurran ciertas cosas, mucha ritualística, precisamente esto es lo que les ha molestado a estas personas, a estas entidades que se sienten que se han burlado de ellos y por eso es que van a caer, por eso es que se le voltean las armas. ¿Te he respondido la pregunta? Sí, dentro del mismo ámbito, ¿cómo queda? ¿Cuáles son las características de los libertarios? Ya que hay muchos que quieren conseguir rezos con escapulario ajeno. ¿Cómo vemos este lado de los libertarios? Hay traición, ¿cómo vemos la salud, la integridad de María Corina, del mundo? Perfecto. Aquí me están hablando de que se hace justicia del hombre y la justicia divina se hace presente también. Aquí hay protección, mucha protección. Mira, esta reina de copas que ha entregado todo, que prácticamente lo está dejando todo, me sale de primera. Esta figura de la corte nos habla de esa reina empoderada, llena de amor, de compasión, de inteligencia, de estrategia, de acción. Está protegida por sus deidades, por sus rezos, por la gente que la quiere y porque tiene de su lado la justicia divina y la justicia del hombre, sí, señor. Tenemos aquí caballero de pentáculos. Esto nos está hablando claramente, y fíjate que la mira directamente a ella, mira. Esta persona le está brindando un apoyo, una protección incondicional. Más que una persona, es un grupo de personas, es un equipo de personas que no se mueve, aún siendo un caballero, el caballo está estable y ofrece todo lo que se necesita a nivel material, a nivel económico, a nivel para poder aportarle a una estrategia para sacar adelante algo. Aquí recibe a manos llenas y con equilibrio lo que necesita para su protección, la de los suyos. Aquí muchas personas están aportando a nivel económico, a nivel de estrategia. Sí, señor, mira, protección y más protección. Aquí vemos poder a nivel de conexión con seres que tienen alto poder para controlar lo que son telecomunicaciones, para controlar lo que es transmisión de información, divulgación informativa, poder de comunicación. Esto está muy bien aspectado. Fíjate que sí hay comunicación entre el dinero que hay, los fondos que hay dispuestos a nivel de donar, de dar. Aquí no se está pidiendo nada, aquí esto está viniendo solo. Prácticamente es una energía que se está moviendo sola. Fíjate que no es algo que se esté exigiendo ni que se esté pidiendo. Más sin embargo, esta energía sí está solicitando un poco de apoyo a nivel económico y lo va a obtener. Puede ser una institución a nivel anónima que no tenga, o sea, que de repente le haga falta un poco de respaldo para actuar más fuerte, pero lo va a obtener y lo están haciendo. Esto me gusta. Fíjate algo. Ahora aquí, mira cómo cambia la velocidad. Fíjate que este es otro caballero, este es el caballero de espada. Esto sí viene rápido, esto aquí se avanza, esto es un sí rotundo. Una vez hay este apoyo, se avanza con la misma energía. Mira la velocidad que lleva este caballero, mira la velocidad, el galope que tiene este caballo. Esto viene pronto, esto viene ya. Esto es un avance inmediato. Protección la hay. Que posiblemente vayan a intentar dañar, sí. Ya no es un secreto para nadie, que claro que sí, pero a todo dar. Pero fíjate, tienen a dónde ir, tienen cómo desconectar, tienen cómo resguardarse. En el fondo de la baraja tenemos otro caballero, señores. De los 4 caballeros me han salido 3. Tenemos el caballero de copas, que es la persona que llega a ofrecer su copa rebosante, llega a ofrecer todo lo que es la parte de
comprensión, entendimiento, aporte de ideas, aporte de emocionabilidad, personas que están apoyando a los altos dirigentes de la oposición. No me gusta decir oposición porque es el bando ganador, ya no están, es que son los que han ganado. Es que aquí está clarísimamente todas las figuras de la corte como hacen pleitesía y cómo están resguardando los bienes y sus bienes, hasta sus bienes los están resguardando. Me encantan estas energías, Venezuela. Me encanta esta lectura, esta conexión para mí ha sido maravillosa. ¿Tienen otra pregunta por allí? Suficiente para esta lectura. Me encanta, me encanta. Vamos a ver aquí esto. Me interesa mucho esta conexión angelical que estamos teniendo. Me encanta en este nivel evolutivo que estamos obteniendo. Vamos a ir cerrando. Tenemos aquí otra vez el emperador me sale. Arcano mayor número 4, nada más y nada menos que el arcángel Miguel, Venezuela presente, que habla de organización, lógica, estructura, disciplina y liderazgo. Fíjate algo, Venezuela, los ángeles nos están hablando prácticamente, nos están gritando. Arcángel Miguel nos pide que nos mantengamos organizados, con mucha lógica, estructura, disciplina y liderazgo. Venezuela, por algo, Dios no le dio flores a los arcángeles, les dio espadas. Hay que mantenerse empuñando la espada del valor, del coraje, de la victoria. Hay que saber defender lo nuestro, defender nuestras creencias, que nada ni nadie nos las quite, porque al ser nuestras no nos las pueden quitar. Gracias, Padre, gracias, seres guías espirituales, por su apoyo, sus plegarias, nuestras plegarias están siendo escuchadas y serán satisfechas. Amén. Mantengamos la fe, Venezuela, que esto está precioso. Hay dolor, sí, Señor, como lo acaban de decir. En todo nacimiento hay dolor, en todo parto y sangre, pero después viene una vida muy hermosa, evolutiva y con mucha luz. Gracias, Venezuela, y hasta la próxima. Te quiero, te amo, bendiciones.